El establo estaba vacío, pero lo que resonaba allí no era el silencio, sino la promesa fría de una venganza que tardaría años en florecer. El dolor de Elena Sobral no era el dolor de una pérdida cualquiera, era el dolor de la deshonra, un golpe traicionero que le había robado no solo un bien material, sino el último puente que la ligaba a su padre y al legado que él había luchado por construir en aquellas tierras del Alto Paraná. En ese día, el polvo rojo que la camioneta del comprador de 1900 ganado levantaba mientras se llevaba a Aurora lejos, no era solo el rastro de un vehículo apresurado, sino la nube de humillación que cubría el cielo de su juventud. El olor a heno fresco y estiércol, que antes era el perfume reconfortante de su hogar, ahora le parecía el olor amargo de la traición. A sus 23 años, con la inteligencia práctica que había heredado de los largos años junto a su padre en el trato con equinos, supo en el fondo de su alma que ese momento de caída sería el punto de ignición para un viaje de superación que redefiniría la palabra resiliencia en su vida. La yegua Aurora no era solo una yegua, era un monumento vivo a la memoria de su padre, la única criatura de linaje puro que quedaba en el pequeño sitio, un símbolo de esperanza clavado en una economía rural cada vez más cruel. La forma en que Elena tocaba el flanco del animal antes de alimentarlo revelaba un vínculo casi espiritual, la rara habilidad de quien ve el alma y el potencial de un equino. El luto por la partida prematura de su padre había sido silencioso, absorbido en el trabajo pesado de los establos y en los largos paseos matutinos. El sitio, con sus cercados rústicos y la casa de madera firme, era el último bastión de una vida simple, pero llena de dignidad, que ella se negaba a dejar desmoronar. El ambiente era de belleza dura, con la luz del sol naciente bañando los campos de un amarillo intenso, un escenario que contrastaba cruelmente con la sombra de tristeza que se había instalado en su corazón. La sonrisa cínica de Damião Vázquez, su padrastro, al embolsarse el dinero sucio de la venta, era la representación física de la incredulidad y el orgullo herido que él nutría. Damião, un hombre de manos grandes y vacías de trabajo honesto, veía en la propiedad y en Elena solo obstáculos para su comodidad inmediata. Su voz ronca, llena de desprecio, a menudo resonaba por la casa, desvalorizando el esfuerzo de Elena con los animales, llamándola ilusa y a su trabajo suciedad sin futuro. La presencia de él era un peso constante, un molino lento que trituraba la memoria del padre de Elena y el legado de la equinocultura familiar, todo en nombre de una liquidación rápida para satisfacer sus vicios y pequeñas ambiciones. La hostilidad no era declarada, era un veneno diario, una desmoralización constante que minaba a la joven. El punto de ruptura fue la escena del establo vacío. Elena entró con el balde de ración aún en las manos y la visión del espacio, hueco, con solo el olor a paja revuelta, hizo que su mundo se viniera abajo de una vez. El instinto inicial fue de negación, de un grito atrapado en la garganta que le rasgaba el pecho. La puerta del establo de Aurora se balanceaba ligeramente con el viento, una invitación al vacío. Las palabras de Damião, dichas con la casualidad de quien vende un mueble viejo, le atravesaron el alma. ¿Viste? Ya terminé con tu tontería, muchacha. El caballo no da futuro. Agarré lo que pude y se acabó esta ampayasada. La cantidad era irrisoria, gastada en menos de un día, y el desprecio implícito era lo que más le ofendía. La ola de deshonra no se limitó a la pérdida de Aurora. Fue la sensación de que su cuerpo, su voluntad y su historia habían sido violados en su propio hogar. La traición de Damião fue un acto de poder mezquino que afectó el núcleo de su dignidad. Ella retrocedió, su espalda contra la madera fría de la cerca, sintiendo la rugosidad de la madera, un único punto de apoyo en un mundo que de repente giraba sin eje. Sus ojos, que antes brillaban con la luz práctica de quien cuida la vida del campo, se convirtieron en pozos de dolor silencioso, demasiado secos para lágrimas. El vacío del corral de Aurora
no era solo un espacio físico, era la manifestación de un abandono emocional profundo, un corte limpio en su linaje y propósito. En este instante, mientras el silencio del establo se instalaba, una fuerza fría, más dura que la madera de la cerca, se instaló en la mirada de Elena. El dolor no se evaporó, sino que se transformó, se solidificó en una resolución inquebrantable. El objetivo interno de solo mantener el legado de su padre cambió a una búsqueda de justicia que resonara en toda la región. Ya no se contentaría con solo sobrevivir, iba a prosperar y lo haría con la única moneda que Damião no podría robar: su inteligencia, su trabajo y su fe en el potencial que ella veía en los caballos. El dinero que había juntado, fruto de pequeños servicios, parecía poco, pero en sus manos, en ese momento, se convertía en el capital inicial de un imperio que se construiría con el sudor de su frente y la dignidad que su padrastro había intentado aniquilar. Su promesa de revancha estaba hecha, no con palabras, sino con el nudo en la garganta y la mano cerrada en un puño. El vacío dejado por Aurora era un agujero negro que consumía el alma de Elena. El luto por la yegua era casi tan pesado como el luto por el padre, pues simbolizaba la última barrera de protección contra la crueldad del mundo y principalmente contra la maldad mezquina de Damião. El olor a alcohol y dejadez que emanaba del padrastro tras la liquidación del animal se volvió insoportable. Él caminaba por la casa con una arrogancia recién adquirida, como si la venta forzada finalmente le hubiera dado el control total sobre el destino de Elena y de la propiedad. La sensación de impotencia era abrumadora. Ella no podía enfrentarlo físicamente, pues la diferencia de fuerza era evidente y legalmente. La burocracia del campo convertía la propiedad en un revoltijo de documentos que Damião controlaba con astucia. Cada mañana, al despertar, el sol traía el recuerdo del dolor, pero también la resolución fría de que no pasaría un día más bajo el yugo de aquel hombre. La humillación no cesó con la venta. Damião, sintiéndose victorioso, intensificó el acoso moral. ¿Ves? Sin caballitos para jugar, tal vez aprendas a hacer algo de verdad. Se burlaba, arrojando los restos de Mindocino, sus comidas de mal gusto, en una pila que Elena tendría que limpiar. La joven, que siempre mantuvo la cabeza erguida, comenzó a encorvar los hombros bajo el peso de aquella opresión diaria. La mirada de los vecinos, algunos de lástima, otros de juicio silencioso, era como una segunda capa de sufrimiento. En aquella comunidad rural, perder un bien de valor y tener el hogar irrespetado era una mancha social difícil de lavar. Elena sentía la miseria no solo en el bolsillo vacío, sino en el alma encogida, una soledad que la hacía buscar refugio en el rincón más alejado del sitio, donde el viento traía el sonido distante y melancólico de los pastos vecinos. El invierno llegó con una ferocidad inusual aquel año, y con él la amenaza física del hambre y el frío. La falta de capital, combinada con la mala gestión de Damião, llevó a la finca a una decadencia rápida. Las cercas caían, los techos goteaban y la poca plantación que quedaba estaba muriendo. Elena comenzó a sentir el frío cortante atravesar su ropa delgada. Ella rebuscaba en la despensa algo que no estuviera mohoso o agrio, y muchas noches su cena consistía en un trozo de pan duro y agua fría. El sufrimiento físico se convirtió en un recordatorio constante de la crueldad de la situación y de la rapidez con que la negligencia puede destruir un legado. La oposición era clara. El hombre que se decía su familia, la pobreza que apretaba y la falta de cualquier apoyo externo que pudiera revertir aquel cuadro desolador. Las lágrimas finalmente llegaron, no de desesperación, sino de agotamiento, durante una noche en que la lluvia parecía querer lavar la dignidad de la casa. Ella se acurrucó bajo las mantas delgadas, sintiendo el olor a humedad y moho, el cuerpo temblando no solo por el frío, sino por la rabia contenida. El dolor de la pérdida de Aurora regresaba en destellos. La imagen de la yegua siendo llevada, la mirada asustada del animal y el silencio del establo. Fue allí, en ese pico de vulnerabilidad, que Elena se dio cuenta de que necesitaba una huida, un plan
que fuera más grande que la simple supervivencia en aquellas ruinas. Si se quedaba, sería consumida. Si se iba, tendría que empezar de cero, pero tendría la oportunidad de levantarse con la fuerza que su padre le había enseñado. La decisión de partir no fue fácil, pues significaba abandonar el último pedazo de tierra ligado a su infancia feliz. Ella reunió el pequeño fondo que tenía, intercambiado por servicios honestos de costura y pequeñas reparaciones para vecinos que aún la respetaban. Eran billetes arrugados, con olor a sudor y esfuerzo, la única libertad que ella podía comprar. La despedida fue silenciosa, sin mirar a Damián, que roncaba borracho en el sofá de la sala. Tocó la puerta del establo vacío una última vez, sintiendo la aspereza de la madera gastada, y se prometió a sí misma, en un susurro ronco, que volvería. El portón de madera, que cerró cuidadosamente para no hacer ruido, parecía el portal hacia un futuro incierto, pero absolutamente necesario. El autobús hacia la capital era viejo y olía a diésel, sudor y destinos desconocidos. Elena se sentó en la ventana, observando los campos del Alto Paraná alejarse, cada paisaje verde un corte en su corazón. Ella era solo una chica de campo, con acento interiorano y poca experiencia del mundo. Y la ciudad grande, con sus rascacielos grises y ritmo frenético, parecía una fuerza implacable lista para aplastarla. El miedo era palpable, pero la promesa hecha en el establo la mantenía firme. Tenía que sobrevivir, no por lujo, sino por justicia moral, para demostrar que la dignidad del trabajo y el legado de su padre valían más que la codicia de un hombre. Al llegar a la metrópoli, la soledad se volvió ensordecedora. El ruido constante, la prisa de la gente, la indiferencia en los rostros, todo la hacía sentirse minúscula. Alquiló una habitación pequeña y mal iluminada en una pensión barata donde el olor a comida echada a perder y desinfectante se mezclaban. El colchón era delgado y duro, y las noches estaban pobladas por pesadillas del sitio y de Aurora. Pero el foco permaneció, trabajar en un Harrah's de lujo, no para brillar, sino para aprender. Sabía que necesitaba entender el lado técnico y financiero de la equinocultura de competición, algo que nunca aprendería en su granja humilde. Buscaba el conocimiento como la venganza más sutil y poderosa. La primera puerta que tocó fue la de uno de los Harrah's más renombrados de Mindos-Saint-Percy, la región metropolitana. No se atrevió a presentarse como criadora. Su humildad era su arma. Pidió el trabajo más sucio, el que nadie quería: limpiar establos, cargar sacos de ración, fregar arreos. El capataz, un hombre rudo pero justo, la miró de arriba abajo, viendo solo la fragilidad de una joven desamparada, pero algo en la firmeza de sus ojos lo convenció. «Te van a doler las manos, muchacha», le advirtió. «No me importa, necesito aprender y haré lo que sea necesario», respondió Elena, su voz firme a pesar de la inseguridad. El trabajo era brutal. Sus manos, acostumbradas a la labor ligera y cuidadosa, se llenaron rápidamente de callos y heridas. El olor a amoníaco y sudor era constante. Ella limpiaba el estiércol de los caballos más caros del país, animales que valían más que toda su antigua granja. El cansancio la consumía, y muchas noches se dormía incluso antes de quitarse las botas embarradas. Pero cada mañana la motivación se renovaba por la visión clara de su objetivo. Observaba a los veterinarios, los entrenadores, los jinetes. Cada movimiento, cada palabra sobre genética, nutrición y mercado de subastas era absorbida como una clase silenciosa y valiosa. Mientras fregaba los establos de roble, escuchando las conversaciones de inversores y criadores, Elena se dio cuenta de la complejidad del mundo que Damián había despreciado. No se trataba solo de cuidar caballos, sino de ciencia, inversión y marketing. Guardaba en un pequeño cuaderno todos los nombres, linajes y técnicas que escuchaba, transformando el trabajo subalterno en una escuela de élite. El dinero que recibía,
aunque poco, lo ahorraba con rigor casi militar. Se alimentaba de lo básico. Su única extravagancia era un libro técnico sobre equinocultura que encontró en una librería de segunda mano. La oposición ahora era la invisibilidad. En el Haras era la chica de la limpieza, sin nombre ni historia, lo que le permitía observar sin ser notada. Nadie sospechaba que aquella figura, humilde, encorvada sobre un balde de agua, estaba absorbiendo el conocimiento que un día la haría rivalizar con todos ellos. El sufrimiento emocional se manifestaba en la nostalgia y la culpa por haber dejado el sitio, pero ella sabía que el sacrificio era necesario. La ciudad era dura, pero ofrecía anonimato y, lo más importante, acceso a la información que la llevaría de vuelta al campo, no como víctima, sino como empresaria. Su único momento de ocio era un pequeño parque cercano, donde se sentaba a leer su libro de equinocultura. Fue allí donde comenzó a soñar de nuevo, no con Aurora, sino con el futuro. Dibujaba establos, planeaba dietas y creaba mentalmente un plan de negocios robusto. Su dolor ya no era paralizante, era un motor, una fuente inagotable de energía fría. Con cada página leída, con cada anotación hecha, la humillación pasada se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La joven ingenua se deshacía, dando paso a una estratega silenciosa. El contraste entre la opulencia de los caballos que cuidaba y su propia pobreza era evidente. Ella veía a los animales ser tratados con lujo, mantas de seda y ración gourmet, mientras ella se las arreglaba con lo mínimo. Pero esta desigualdad sirvió solo para reforzar su convicción. Se dio cuenta de que el lujo no garantizaba la excelencia. Lo que hacía a un campeón era la visión, la paciencia y la conexión humana, cosas que el dinero no podía comprar y que ella poseía en abundancia. Un día, al sin limpiar un establo especialmente aislado, escuchó la conversación de dos entrenadores sobre una potra mestiza, hija de un campeón, pero considerada problemática, con un temperamento difícil y desorganizado, vendida a precio de ganga en una subasta de descarte. La potra, de pelaje marrón oscuro y ojos inquietos, parecía ser la personificación de la desventura. Uno de los entrenadores dijo: «Es el tipo de animal que solo sirve para abrir tranqueras». La descripción encendió una chispa en 1907. Elena, ella se veía a sí misma en ese animal, despreciada, subestimada, pero con potencial de fuego. La idea se convirtió en obsesión. Comenzó a investigar el linaje de la potra, el historial de los padres y el motivo exacto del problema de comportamiento. Descubrió que la potra no era mala, solo estaba mal entendida y entrenada con impaciencia. Con una valentía que ni ella misma sabía poseer, Elena abordó al capataz y, con el poco dinero que había juntado, lo suficiente solo para una puja mínima en una subasta de ganado de baja calidad, hizo una propuesta audaz: usar el dinero como señal para la potra y trabajar exclusivamente para el Haras por un año más sin salario a cambio del resto del valor. El capataz se rió, pero la seriedad en los ojos de Elena y su reputación de trabajadora incansable lo hicieron considerarlo. «¿Una potra problemática por un año de tu sudor? Estás loca», dijo él. «Soy terca», replicó ella. El acuerdo se selló con un apretón de manos. La potra era un riesgo enorme, pero era suya. La bautizó Renacer. Era el primer paso concreto de su reconstrucción, la manifestación física de que la fe y la inteligencia práctica habían sustituido el dolor y la humillación. Con Renacer, en un establo alquilado en un sitio humilde en la periferia de la ciudad, distante de la ostentación del Haras de lujo, comenzó la fase más intensa de su transformación. La potra era un desafío en todos los sentidos, desconfiada, arisca y con una energía que rayaba en la rebeldía. Pero Elena veía detrás de la agresividad el miedo y la falta de confianza. Sabía que necesitaba reconstruir al animal de la misma forma que se reconstruía a sí misma, con paciencia, escucha
y dedicación inquebrantable. El trabajo en el aras de lujo continuaba, exhaustivo, pero ahora tenía un propósito palpable. Cada centavo, cada gota de sudor, era invertido en el mantenimiento y entrenamiento de Renacer. Los primeros meses fueron una batalla de voluntades. Renacer no permitía ser tocada, se negaba a ser ensillada y reaccionaba con coces. Mientras trabajaba limpiando el estiércol de campeones, Elena pensaba en las técnicas de doma suave que había leído y observado. Pasaba sus noches en el establo alquilado, no forzando el contacto sino simplemente estando allí. Leía en voz baja, cantaba melodías antiguas de su infancia en el sitio y dejaba que la yegua sintiera su presencia tranquila y no amenazante. El olor a heno limpio y el silencio de la noche, puntuado solo por el masticar de la yegua, se convirtieron en su nuevo santuario, un refugio de paz en la ciudad caótica. El elemento sensorial de la transformación era el sonido. El sonido metálico de las herraduras de Renacer en el suelo del picadero, inicialmente desordenado y nervioso, lentamente comenzó a adquirir ritmo y cadencia. Elena entrenaba a la potra en las madrugadas frías, antes de comenzar su turno en el haras principal. El aire de la mañana, fresco y húmedo, entraba en sus pulmones como un elixir de fuerza. Sentía el olor de la tierra mojada y de la crin de Renacer, un olor que la ligaba a su herencia rural. Sus manos, callosas por el trabajo pesado, aprendieron a comunicarse con la boca de la yegua a través de las riendas con una delicadeza sorprendente, una danza de confianza mutua. Ella se dio cuenta de que el aprendizaje no era unilateral. Renacer le enseñaba sobre la necesidad de adaptación, sobre la importancia de la comunicación no verbal y sobre la diferencia entre fuerza bruta y autoridad tranquila. Poco a poco, la potra comenzó a ceder. Orejas que antes estaban pegadas hacia atrás, ahora se movían curiosas. Un día, Renacer apoyó la cabeza en el hombro de Elena, un gesto de confianza que valía más que cualquier trofeo. En ese momento, Elena sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, dándose cuenta de que su resiliencia estaba siendo reflejada en el animal que ella había rescatado del descrédito. Los obstáculos no eran solo financieros y de entrenamiento, también eran sociales. Era vista como la loca de la potra de descarte por los vecinos del sitio alquilado. La gente le aconsejaba vender a Renacer e invertir en algo más seguro. Esa mestiza nunca te llevará a ninguna parte, decían, pero cada palabra de escepticismo solo reforzaba su determinación. Ella usaba las enseñanzas prácticas de su padre, combinadas con la teoría moderna aprendida en el aras de lujo, para diseñar un plan de nutrición y entrenamiento impecable. PMT. Esfuerzo era visible. Las sesiones nocturnas, los baños minuciosos y las horas gastadas ajustando la alimentación de la yegua. La progresión emocional de Elena estaba marcada por pequeñas victorias. La primera vez que Renacer aceptó el arnés sin relinchar, la primera vez que galopó en línea recta, la primera vez que saltó un obstáculo. Cada éxito era una respuesta silenciosa a la humillación de Damião. No estaba solo entrenando un caballo, estaba reescribiendo su historia. La tristeza se disipaba, sustituida por la concentración y la alegría genuina de ver el potencial florecer, tanto en Renacer como en ella misma. Había cambiado el dolor de la pérdida por el poder de la creación. En un acto de audacia y fe, Elena invirtió sus últimos ahorros en un viaje de vuelta al Alto Paraná, no para vivir, sino para alquilar un pequeño terreno vecino al antiguo sitio de su familia. El choque de volver al paisaje de la infancia, ahora como una adulta forjada en el fuego de la adversidad, fue intenso. El sitio estaba visiblemente abandonado, bajo la posesión de Damião. Maleza alta, ventanas rotas, un símbolo de la decadencia moral de su padrastro. La visión la hirió, pero la impulsó. Usó lo poco que tenía para construir un establo modesto, pero funcional, enfocado en la higiene y la salud de Renacer. La cabaña alquilada era mínima, pero limpia y llena de luz. Ella se instaló allí, con Renacer como su única compañera. Poco a poco,
La noticia de su regreso y de su nueva yegua comenzó a circular. El escrutinio de los vecinos era intenso, pero Elena mantenía la cabeza baja, enfocada en el trabajo. No buscaba la aprobación de ellos, sino el reconocimiento de su esfuerzo. Trabajaba de sol a sol, en la construcción de las cercas, en la preparación del campo y en el entrenamiento riguroso de Renacer, que ahora exhibía una musculatura definida y un andar altivo. La resiliencia de Elena era una fuerza silenciosa. Enfrentaba las noches de lluvia fuerte arreglando goteras y las mañanas de sol intenso cargando fardos de heno. Su cuerpo se volvió más fuerte, sus movimientos más deliberados y eficientes. Había aprendido a ser autosuficiente, a depender solo de su propia fuerza de voluntad. Su fe ya no era ingenua, era una creencia práctica en el poder de la dedicación. Sabía que cada gota de sudor estaba pavimentando el camino hacia el día en que el nombre Sobral sería nuevamente asociado a la excelencia en la cría de equinos. Para levantar capital y mantener a Pinochet, Renacer en la cima de la forma, comenzó a ofrecer pequeños servicios de consultoría en manejo para sitios más pequeños, que no tenían acceso al conocimiento de élite que ella había adquirido en la capital. Al principio, la gente dudó de la joven delgada y reservada, pero los resultados de sus orientaciones, caballos más sanos, pastos mejor gestionados, comenzaron a hablar por ella. Lentamente, Elena Sobral dejaba de ser la huérfana humillada y se convertía en la Elena, la de los caballos, un apodo que cargaba el peso del respeto y la curiosidad. El ambiente ahora era de trabajo duro, pero esperanzador. El olor de su nuevo establo, aunque simple, era limpio y exhalaba el aroma reconfortante de la alfalfa y el cuero pulido. Pasaba horas estudiando videos de competiciones, ajustando el entrenamiento de Renacer al ritmo de una danza precisa. La potra, ahora una yegua adulta y poderosa, era la manifestación física de su terquedad. Sus cascos golpeaban el suelo del picadero con la confianza de quien sabe su propio valor. El entrenamiento no era solo físico, era mental. Elena y Renacer se movían como un solo cuerpo, una simbiosis de confianza y propósito. El ápice de esta fase de resistencia fue la inscripción para la gran competición regional de equitación. Era el escenario donde los grandes criadores de la región ponían a prueba su reputación. Elena no tenía patrocinio, no tenía nombre de familia famoso, pues su padre había sido olvidado, pero tenía a Renacer y 4 años de sudor, estudio y determinación. Era la hora de salir de la invisibilidad y confrontar a la región con el resultado de su transformación. La inscripción era el punto de no retorno, la declaración de que la niña humillada había vuelto, lista para reclamar no la tierra, sino el respeto que le había sido robado. El día de la competición regional de equitación amaneció bajo un cielo azul, casi burlón, con el sol intenso prometiendo calor y tensión. El campo de pruebas estaba abarrotado. Criadores con décadas de tradición exhibían sus animales de pedigrí, todos impecablemente cuidados y con sellos de lujo. Elena y Renacer eran la dupla discrepante, la yegua, mestiza, con una silla simple, y la joven, vestida con atuendos de equitación modestos pero limpios. El murmullo era inevitable. ¿Quién es esa chica? Y más importante, ¿de dónde salió esa yegua? Pero a diferencia de años atrás, la curiosidad estaba templada con un respeto reacio, fruto de los rumores sobre el trabajo incansable de Elena. Elena sentía el estómago revuelto de ansiedad, pero su apariencia era de calma concentrada. Ignoró las miradas de arriba abajo y se centró solo en Renacer, que parecía sentir la energía del lugar, pero se mantenía sorprendentemente tranquila bajo el toque suave de su dueña. Le susurró al oído de la yegua, las palabras mezclándose con el olor a crin. «Somos solo tú y yo, muchacha. Recuerda por qué estamos aquí». La entrada al picadero
bajo la luz fuerte de los reflectores. Fue el momento más tenso. El suelo batido olía a polvo y emoción. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de la silla y la fuerza contenida bajo ella. La actuación de Renacer era diferente a todo lo que los jueces y el público estaban acostumbrados a ver. No era solo técnica, era pasión. La yegua saltaba los obstáculos no con la obediencia mecánica de un animal de entrenamiento caro, sino con la vivacidad y la alegría de quien confía plenamente en su jinete. Los sonidos de las patas en el suelo, de los relinchos contenidos y de la respiración jadeante eran ritmados por la precisión milimétrica de Elena. Ella ejecutaba las maniobras con la precisión que había aprendido observando y practicando incesantemente, pero inyectando un elemento de alma que era imposible de entrenar. La tensión creció durante la prueba final de salto. El obstáculo más alto, temido por muchos competidores, era el último a ser traspuesto. Elena vio el miedo en los ojos de Renacer por una fracción de segundo. En lugar de azotar, apretó suavemente las riendas y habló en un tono tranquilo, pero firme, como hablaba a su padre. Valor, Renacer, podemos hacerlo. La yegua, sintiendo la convicción absoluta de su dueña, reaccionó con un impulso poderoso. El sonido del salto fue limpio y seco. El público contuvo la respiración. El aterrizaje fue perfecto. El silencio que siguió a la conclusión del recorrido fue brutal, roto solo por el sonido de la respiración jadeante de Renacer. Entonces vino la explosión. Un aplauso atronador, espontáneo, que comenzó con la tribuna y contagió incluso a los competidores. El juez principal, un criador anciano y notoriamente exigente, se quitó las gafas y se frotó los ojos, claramente emocionado. El murmullo se transformó en una aclamación. La actuación de Elena Sobral y su potra desconocida había sido impecable. El momento exacto del punto de inflexión, el instante en que el destino se dobló a su voluntad, fue la proclamación oficial del resultado. El locutor, después de un suspense calculado, anunció: y la ganadora de la gran prueba de salto, con el tiempo y técnica más impresionantes de esta competición, es Elena Sobral montando a Renacer. El nombre de Elena, que había sido sinónimo de humillación, ahora era la palabra que resonaba en el campo de pruebas, revestida de gloria y reconocimiento. El rumor corrió rápido, llegando a todos los rincones de la región. La niña que perdió todo había vuelto y ganado. La imagen de Elena en el centro del picadero, con la medalla de oro en el pecho y el gran trofeo en las manos, fue visual y emocionalmente devastadora para quien la conocía. No usaba maquillaje. Sus atuendos eran simples, pero su sonrisa era de una belleza genuina, iluminada por la luz del reconocimiento merecido. La victoria no era solo un premio financiero, era la prueba pública, irrefutable, de que su método, su dedicación y su visión eran superiores a la codicia y al desprecio de Damián. La humillación se había transformado en un triunfo estruendoso. Cuando bajó de Renacer y acarició el hocico del animal, sintió la textura suave del pelaje y se dio cuenta de que la verdadera conquista no era el oro, sino la asociación forjada en la adversidad. Había invertido su fe en una potra que todos habían descartado, y el animal había correspondido con todo lo que tenía. La escena de la victoria era el clímax de 4 años de dolor y trabajo, el instante en que la justicia moral, silenciosa y lenta, finalmente se manifestaba en el escenario de la vida. Un grupo de criadores importantes la rodeó, todos extendiendo la mano, ansiosos por saber el linaje de Renacer y la historia de Elena. Su voz, antes vacilante, ahora era firme y clara al hablar de manejo, genética y entrenamiento. El nombre Elena Sobral rápidamente se convirtió en sinónimo de excelencia y superación. La promesa hecha en el establo vacío se había cumplido, no con venganza destructiva, sino con la construcción digna de un éxito innegable. La victoria en la competición regional fue el trampolín que impulsó a Elena y Renacer hacia el escenario nacional de equinocultura. Los premios en dinero
Y más importante, las invitaciones de grandes aras e inversores transformaron su establo modesto en un centro de atención. La aplicación del aprendizaje que Helena había obtenido limpiando establos de lujo en la capital ahora era la clave de su éxito. Ella no solo entrenó a renacer, sino que comenzó a aceptar nuevos caballos, animales que otros consideraban perdidos o de potencial subestimado, aplicando su filosofía de entrenamiento basada en confianza y respeto mutuo. El pequeño sitio vecino al de Damião floreció. Helena invirtió en infraestructura de primera, construyendo establos ventilados e higiénicos, con pastos bien cuidados y una pista de entrenamiento profesional. El olor de su nuevo aras era de salud y prosperidad, un contraste flagrante con la decadencia y el olor a abandono que planeaba. Sobre el sitio de su familia, administrado de forma descuidada por Damião. El éxito era visible no solo en los trofeos, sino en la alegría y en la excelencia de los animales que ella entrenaba. El reconocimiento fue rápido y consistente. En menos de 2 años, el nombre Helena Sobral aparecía en revistas especializadas y sus métodos de manejo eran citados en congresos. Había conquistado más que riqueza. Había conquistado respeto y autoridad moral en un campo dominado por hombres y tradiciones antiguas. Pruebas concretas de su ascensión eran los contratos que llegaban, proponiendo asociaciones para la cría de nuevos linajes, todos ansiosos por tener el toque de Helena en sus caballos. Se convirtió en la especialista solicitada y su criterio era innegociable: dignidad y respeto a los animales. Su mejora de vida fue más allá de lo profesional. Compró la pequeña casa alquilada y posteriormente la propiedad donde había montado el establo, convirtiéndose en dueña de su propio destino, algo que Damião había intentado robar. Contrató y entrenó a jóvenes de la región, ofreciéndoles oportunidades de aprendizaje y trabajo honesto, retribuyendo a la comunidad que la había visto crecer y caer. Su prosperidad era limpia, construida sobre pilares de trabajo duro e integridad, una luz que contrastaba con la sombra de la mezquindad. Renacer, por su parte, se convirtió en la yegua símbolo, la personificación de la segunda oportunidad. No era solo una campeona, era la prueba viva de que la visión y la persistencia superan el prejuicio y el desinterés. Helena la trataba con reverencia, garantizando que el animal tuviera el mejor cuidado y el merecido descanso, ocasionalmente montándola en largos paseos matinales, reviviendo el placer simple que su padre le había enseñado. El vínculo entre las dos era la base emocional de todo su éxito. La transformación emocional de Helena era la más notable. El dolor y la rabia habían sido sublimados en enfoque y compasión. Sonreía con más frecuencia. Su postura era erguida y confiada. Ya no buscaba venganza, sino la excelencia, entendiendo que la mejor represalia era el éxito que Damião jamás conseguiría alcanzar o entender. Su moral se fortaleció. Era justa con sus empleados, honesta en sus negocios y generosa con su conocimiento. La prosperidad permitió que Helena realizara un sueño. Invirtió en la recuperación de caballos de descarte, animales viejos o heridos, dándoles un nuevo propósito y un hogar digno. Su Haras se convirtió en un refugio de dignidad animal, honrando el amor y el respeto que su padre le había enseñado. El ciclo de la equinocultura, que Damião quería reducir a una mera transacción financiera, volvía a tener alma y propósito bajo el mando de Helena. La ironía del destino se manifestaba en el paisaje. Desde su establo próspero, Helena podía ver las ruinas del antiguo sitio de la familia. La maleza había invadido, las construcciones estaban deterioradas y la cerca cayéndose. Damião, incapaz de administrar el patrimonio, había vendido parte de la tierra para cubrir deudas de juego y vicios, y lo que restaba estaba en proceso de ejecución judicial. La codicia y la negligencia habían cobrado su precio, de forma lenta, pero implacable, sin que Helena necesitara mover un dedo. Helena, ahora con un nombre consolidado, tenía condiciones de comprar el antiguo sitio de vuelta, si quisiera, pero no tenía prisa. Su foco era el futuro.
La herencia de su padre no estaba en aquellas tierras en ruinas, sino en el conocimiento y en la dignidad que ella había reconstruido. Sabía que la adquisición del sitio sería solo una formalidad, la guinda del pastel de una victoria que ya estaba completa en su espíritu. Su trabajo fue reconocido internacionalmente cuando Renacer, en una competición sudamericana, conquistó el podio, llevando el nombre de Elena y de su pequeño Aras a un nuevo nivel. El premio principal era significativo, pero lo que importaba era la honra. En la ceremonia, Altuche, estrechar la mano de autoridades y criadores, sintió la textura áspera y honesta de sus propias manos callosas, recordándose de cada establo que había limpiado, de cada madrugada que había entrenado. La construcción de su nueva vida era sólida e inquebrantable. Había creado un ecosistema de éxito basado en valores morales. Su historia se convirtió en un ejemplo en la región, una prueba de que la inteligencia práctica, aliada a la ética, era la fuerza más intrépida contra la injusticia. Elena ya no estaba luchando, estaba viviendo la cosecha de una siembra ardua y justa. El dinero de la venta de Aurora, que Damião gastó en futilidades, se había multiplicado exponencialmente en las manos de Elena, pero la verdadera moneda de cambio era la dignidad. La joven que huyó humillada regresaba no solo rica, sino como una mujer de principios, una empresaria respetada, con un futuro tan vasto como los campos que la rodeaban. Su Aras, bautizado Esperanza, era un faro de justicia y resiliencia. El desenlace se dio en una mañana gris, 4 años después de la ascensión de Elena. Damião Vázquez, visiblemente envejecido, delgado y con ropas sucias, apareció en el portón del Aras Esperanza. Había perdido el resto del sitio de la familia por deudas y estaba al borde de la indigencia, cargando solo la sombra de su antigua arrogancia. El portón de hierro forjado del Aras de Elena, que él nunca habría imaginado, era un símbolo cruel de su quiebra moral. Damião no vino a pedir perdón por la venta de Aurora o por la humillación. Vino a pedir lo que creía merecer, un empleo o dinero en un acto final de egoísmo y ceguera. Elena fue informada de su presencia mientras inspeccionaba los nuevos potros. Caminó hasta la entrada del Aras, con la calma de quien no tiene nada más que probar. La visión de Damião, encorvado y derrotado, no le trajo satisfacción, solo un sentimiento de conclusión. La humillación estaba invertida, pero la venganza no era su objetivo. «Yo solo necesito una oportunidad, Elena», murmuró la voz ronca, sin el tono de desprecio de antaño. «Estás haciendo una fortuna con estos bichos. Puedes darme un trabajo, cualquier cosa». El enfrentamiento no fue de gritos o acusaciones, fue un ejercicio de dignidad. Elena miró a Damião a los ojos, no con odio, sino con indiferencia fría. Ella le ofreció la única cosa que podía darle, un trabajo honesto, desvinculado de su administración directa, limpiando el fondo del establo, el trabajo más humilde, pero necesario. Puedes cargar fardos de heno y limpiar el depósito de ración. El pago es el mínimo, pero es honesto. Si no te gusta, la puerta está abierta. Pero no esperes nada más allá de tu salario por tu esfuerzo, dijo Elena, su voz baja y firme, sin rastro de burla. Damião dudó, el orgullo herido en una lucha final contra la necesidad. Recibir órdenes de la niña que él había humillado era el castigo más duro, pero él aceptó. Elena no sintió catarsis, solo la paz de saber que la justicia no exigió que ella se volviera mala, exigió solo que se volviera más grande. El castigo de Damião no fue su miseria, sino la obligación de trabajar bajo el símbolo del éxito que él había intentado destruir. Él había cambiado dignidad por futilidades. Ahora tendría que reconstruir su valor desde cero. El desenlace de Elena fue en el silencio de su propio triunfo. Ella lo dejó allí, en el portón, y volvió a su trabajo, al olor de caballos sanos y al sonido rítmico de los cascos de Renacer en el cinto picadero. Había alcanzado paz,
reconocimiento y, sobre todo, la dignidad que el dinero no compra. La memoria de su padre estaba honrada no solo por los trofeos, sino por la ética que ella aplicaba en cada detalle de su haras. Helena caminó por su establo, tocando las cabezas amables de sus campeones, sintiendo la textura de la crin de renacer, ahora madre de potros prometedores. La verdadera herencia no era la tierra que Damião había perdido, sino la resiliencia forjada en el dolor. Ella sonrió al sol que entraba por las ventanas limpias de su aras, un brillo de satisfacción. La frase final resonaba: la única venganza que vale la pena es la construcción de una vida tan digna que su ausencia sería la mayor de las pérdidas.